Bien, entonces, como les mencioné, aquí la lista tiene que ver, ya es un aspecto más cronológico y ya no es tanto personajes que tuvieron en esta etapa o que fueron relevantes. Aquí encontramos, por ejemplo, el caso de em, vamos a cambiar esto de Palestina, solamente Judea, y la fecha, 458, aquí encontramos lo primero, el regreso de Esdras a Jerusalén, eso está en el 458, ¿no? Luego, el regreso de Nehemías a Jerusalén. Son grupos diferentes, ¿eh? Un primer grupo con Esdras, ¿no? Y entiendo que está también Con Josué y Zorobabel Zorobabel, primero. claro, Zorobabel, todos ellos, ¿no? Esdras, de luego Nehemías, ¿no? 444. Y el 430 más o menos ahora se habla del misterio de Malaquías, aunque este detalle de Malaquías había que tenerlo también de mucho cuidado, porque eh, Malaquías no es un nombre, no hay personajes con un nombre así, ¿ya? Malaquías parece que es un seudónimo que aparece en el texto de ese libro, Malaquías, que significa mensajero, ¿ya? Entonces, Malaquías propiamente no es el nombre del escritor o el autor de ese libro, sino es simplemente el mensajero, ¿ya? Bueno, después de eso viene aquí la influencia, la lucha, ¿no? Grecia, Egipto, todo eso, ¿no? 332 toma de Jerusalén por Alejandro. Alejandro el Grande llegó a Jerusalén, sí estuvo ahí, estuvo en el templo, todo, pero respetó, ¿no? Dice que entró, inclusive algunos hablan de que él entró al lugar santísimo, ¿no? Pero luego se fue, ¿no? Y al año siguiente fue su muerte, ¿no? Y murió después, ¿no? Murió no ahí, sino murió en Persia. Luego está también la época egipcia, recuerdo que estábamos hablando también de lo mismo en lo anterior. En el 323 comienza el gobierno de Ptolomeo Soter en Egipto, ¿no? Ptolomeo Soter. Y ahí van a venir toda la dinastía de los Ptolomeos, ¿no? En tanto que en Judea es Sibón es nombrado sumo sacerdote, el que ya habíamos comentado, el año 300. Eleazar es nombrado sumo sacerdote también el 291. El 285 comienza el gobierno de Ptolomeo Filadelfo. Ahí está Ptolomeo, ¿no? Que es el que va a hacer la Septuaginta, ¿no? O que va a ordenar la traducción de lo que se va a llamar la Septuaginta. El 250 Onías II es nombrado sumo sacerdote, ¿ya? O sea, lo que acontece en Judea y lo que, digamos, el pueblo o las dinastías que van tomando poder o que están dominando a Judea. Aquí encontramos entonces ya termina el gobierno de Ptolomeo Filadelfo, ya comienza el gobierno de Ptolomeo Evergetes, el 222 viene el gobierno de Ptolomeo Filopater y el 204 es del gobierno de Ptolomeo Epífanes, ¿no? No se vayan a confundir con Antíoco Epífanes que va a venir después, ¿no? Luego entonces empieza el periodo sirio, 198, anexión de Israel a la jurisdicción de Antíoco el Grande. Con él empieza. Luego, en el 187, viene el gobierno de Seleuco IV, ¿no? Y por el lado de Judá, Onías III es nombrado sumo sacerdote, ¿no? 180, el año 180 a.C. Para el 175 comienza el gobierno de Antíoco Epífanes, ¿no? Y aquí es donde la versión que nos dijo nuestro hermano Pablo
Jasón compra el, o José, ¿no? Perdón, José. Sí, Jasón compra el sumo sacerdocio, ¿no? Lo compra del año 168. Y él permite, como ya lo he mencionado también, de que Antíoco haga lo suyo y permite eh, el helenismo. Y se intensifica la opresión contra los judíos en el año 167, ¿no? Y en 166, entonces, la profanación del templo. Aquí es donde Antíoco está en Jerusalén y profana el templo. Y ese mismo año, entonces, comienza la revuelta de los macabeos. No espera mucho, ¿no? Ven que su templo ha sido profanado, dominado y hay una violencia contra ellos, entonces ellos se levantan, ¿no? Y esa revuelta de los macabeos está contra el dominio sirio, ¿ya? Comienza con Matatías, como mencionaron, pero Judas es el que va a asumir el liderazgo de esa revuelta, ¿no? Por ahí lo escuché, creo, no sé si Alex, me parece, Alexis hablaba de que este fue un movimiento de corte guerrillero, ¿no? Porque no era un ejército, no tenía un ejército, ¿ya? Eh, y creo que está bien en ese sentido, y hay que hacer una diferencia entre lo que es un guerrillero y lo que es de paso para este tiempo variado. Hoy ahora como que la palabra guerrillero lo han enterrado y cuando alguien se levanta le llaman terrorista, pero no, terrorista es una cosa y guerrillero es otra, ¿no? Un guerrillero se levanta, en este caso, ¿no? Se levantó, digamos, defendiendo su país, no destruyendo, ¿no? Bueno, 164 comienza el gobierno de Antíoco V, Eúpater o Eupater, ¿no? Eupater, que sería pues, el buen padre, ¿no? Antíoco V, el buen padre, ¿no? Un título interesante o sobrenombre interesante. 162 antes de Cristo, comienzo del gobierno de Demetrio I, Soter. Soter es en griego es Salvador, ¿no? Eh, o sea que el soter, o sotería, soteros, ya se utilizaba, ¿no? De una buena manera, ¿no? Soter, el liberador o algo así, ¿no? Bueno, Judas Macabeo, su muerte, el año 161, ¿ya? Su hermano Jonathan lo sucede. El 144, en todas las revueltas que hay, asesinan a Jonathan o Jonathan. Y ya todo esto se comienzo dentro del mundo judío, ¿no? Hay luchas por el poder, si se dan cuenta ya. Simón Macabeo sucede a Jonatán, 144. O sea, casi todos los hermanos han tenido su gobernatura en su momento, pero hay también inconvenientes y cada uno fue, digamos, asesinado, ¿no? El caso de Judas no recuerdo exactamente si él, no fue asesinado, él murió nomás. Comienzo de gobierno de Antíoco VII, Sideto, asesinato de Simón, 135 a.C., y Juan Hircano sucede a Simón, ¿no? Y en esta etapa, en el 130, es la expulsión de los sirios, ¿ya? Luego entonces viene Aristóbulo I, que sucede a Juan Hircano, el 104, ¿ya? Luego Alejandro Janeo, que sucede a Aristóbulo I, 103. Aquí la muerte de Alejandro Janeo, ¿no? Que es en el año 78, ¿no? Otra vez, aquí están peleándose el gobierno, están peleándose el poder ahí en Judea. Alejandra, esposa de Alejandro Janeo, reina en el año 78 y hasta el 69, cuando muere ella, ¿no? Ilcano II sucede a Alejandro, y luego conflicto de Aristóbulo II con Ilcano II, 68 al 40, ¿no? Ya este, creo que si no es de Icano o de Aristóbulo, pero ahí ya emparentan con los idumeos, ¿no? Y de ahí salir de los que van a gobernar en Jerusalén, Judea, ¿no?
Bueno, la caída de Judea en manos de Roma el año 63, especialmente de quién, de Pompeyo, ¿no? Pompeyo establece el protectorado romano. El 48, la muerte de Pompeyo, y comienza el gobierno de Julio César, el año 48 antes de Cristo, ¿no? Ya para esta época, entonces Judea está tomado por los romanos, ¿no? ¿Ya? Está dominado por ellos. Aquí Antípate, designado gobernador de Galilea por los romanos, ¿no? En el 44 asesina a Julio César. También en este caso el 37, muerte de Antípater, ¿no? Y Herodes llega a ser rey de Judea en el año 37 por el dominio o por, digamos, la anuencia de Roma, ¿no? ¿No? Roma lo pone ahí. Ya llegó Herodes aquí, ¿por qué? Porque ya la línea de su familia había emparentado con los asmoneos, ¿no? Es decir, con los macabeos, con los, digamos, descendientes de los macabeos. En el año 33 antes de Cristo estalla la guerra entre Octavio y Antonio, ¿ya? Y ahí vienen todos los líos que hay ahí, esto se ve en la historia universal, ¿no? Y Antonio y Cleopatra, ahí Cleopatra muy, digamos, llevada digamos, a la pantalla y todo personaje, ¿no? Pero esa es Cleopatra 7 de paso. La Cleopatra 7 es la que... Entonces, cuando ya se ve que entre Octavio y Antonio, Octavio pierde, Cleopatra también entonces sabe que van a tomar su pueblo, entonces no termina su reconstrucción, ¿sabe qué? Por el año 64, por ahí, ¿ya? Después de Cristo. O sea que duró más o menos unos 70 años, ¿no? Es que comienzo de 60 por ahí, es que se termina la reconstrucción. O sea, casi 70 años, un poquito más que eso, de 70, que dura la reconstrucción de 70, ¿no? Luego aquí está el nacimiento de Juan Bautista el 6 antes de Cristo y el nacimiento de Jesucristo 6, 5 antes de Cristo. Esto puede ser variantes, ¿no? De 6, 5, 7, 6, por ahí está, ¿no? Bueno, este es un recorrido rápido de más o menos de la historia que, si se dan cuenta, viene desde el 458, ¿no? Para ir contando hasta la época del inicio o del nacimiento de Jesús, ¿no? Este sería el límite, digamos, cronológico de este tiempo llamado interperiodo, ¿ya? ¿Algún comentario sobre esto? Aquí se dan cuenta, es una historia rapidísima, ¿no? ¿Cuántos años duró el interperiodo, pastor? Aproximadamente. Bueno, dicen 400 años, ¿no? 400 años. Sí. Ahora, yo creo que aclarar una cosa, o sea, esta es una postura que tenemos en la mayoría de las iglesias evangélicas, de que ha habido un interperiodo, o sea, un periodo entre el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Entre el último libro que tiene el Antiguo Testamento y
el inicio ¿no? del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, ese interperiodo va inclusive hasta los primeros días de los días de Jesús, ¿no es cierto? Que ¿hasta cuándo? Hasta su muerte, ¿no? Podría ser ese interperiodo, ¿no? Porque el Nuevo Testamento aparece recién, qué sé yo, de 50, 70, algunos libros recién están produciéndose, ¿no? ¿Ya? Ujú. Y el Nuevo Testamento no se conforma hasta el año 300 y tantos, 300 a 400. Hasta ahí llega más o menos ya la lista de los 27 libros, ¿no? Ahí sí ya se oficializa, ¿no? Entonces es relativo ese aspecto de los 400 años, ¿no? Porque se está Mm. hablando con respecto a cuándo termina el último libro o por lo menos que hasta dónde gira y el otro es dónde comienza, ¿no? El Nuevo Testamento no comienza en el año cero, Mm. ¿no? Sí, la historia del libro habla de eso, ¿no? A partir de Jesús, ¿ya? Y Malaquías, pues, no es el último libro del Antiguo Testamento tampoco. Ese libro es el último libro del Antiguo Testamento para nosotros, porque lo hemos puesto al final. Hemos compilado, ¿no? En tópicos y hemos puesto los profetas al último y los profetas menores finalmente, y al final va Malaquías. Pero creo que ya les mencioné también que el texto hebreo no tiene esa composición, ¿no? El texto hebreo termina en crónicas, ¿ya? Y el libro de la sección de los profetas, ahí sí, en la sección de los profetas, Malaquías está al final. Pero esa sección de los profetas es la segunda parte del texto hebreo. La primera parte es la Torá, la ley. La segunda es los profetas. Y la tercera son los escritos. En esa sección de los escritos, ahí va al final Crónicas, ¿ya? Entonces tiene otra forma de composición el Antiguo Testamento hebreo con respecto al nuestro, ¿no? A nuestro texto, ¿no? No difieren libros, es la misma lista. Al final es la misma lista de libros, la misma cantidad, no hay problema, sino Pastor, que está en diferente posición. Sí, lo que usted nos está mencionando, la ubicación de los libros, en caso de Malaquías, no significa que es el último libro entonces del Antiguo Testamento, ¿no, Pastor? Eso es lo que nos está comentando. claro, desde la perspectiva hebrea no, Ahí. desde la perspectiva evangélica sí, ¿ya? Ya, perfecto. Entonces, dentro de nosotros sí, así lo hemos puesto, pero yo estoy tratando de mencionar este detalle que no exactamente es así, ¿no? Porque no hay, como diríamos, este, la versión hebrea no tiene esa misma orden. El orden es diferente. El orden que hemos tomado es muy parecido a la Septuaginta, pero tampoco es la igual, tampoco, ¿ya? Ya tiene otra extensión en todo caso, ¿no? Y encima está el asunto de los apócrifos, ¿no? O deuterocanónicos, que la Iglesia Católica los pone y está entremezclado, ¿no? ¿No? Diferente a los otros. Entonces de ahí vienen todas esas situaciones, ¿no? Entonces Malaquías no es que termina y su libro ya en el 400 ya existía, no, ya hemos dicho, el proceso literario justamente ocurre en esta etapa, en la etapa esta llamada interperiodo, ¿no? Aquí se hace la edición, eh, diríamos así, se termina, ¿no? La Torá ya estaba, los profetas también comienzan a elaborarse y le da forma, y se le da forma tanto a esto y también a los libros que se llaman los escritos, ¿no? ¿Ya? Y que va a durar esa formación hasta casi el primer siglo de nuestra era, ¿ya? Entonces, no es que el Antiguo Testamento ya existía, pues entonces en la época, digamos,
del comienzo ya del interperiodo o del periodo de silencio. No, en ese periodo de silencio se formó el Antiguo Testamento, más bien. Se formó, se desarrolló, ¿ya? Se le dio forma, diríamos así, ¿ya? Para decir de alguna mejor manera, ¿ya? No estamos diciendo que aquí se originó, no, sino que aquí se formó, digamos, se le dio forma, digamos, a, a esta parte de las escrituras, ¿no? Que para nosotros es una parte, pero para el judío es su texto sagrado, ¿ya? Es su texto sagrado. No hay que olvidar esa parte, ¿ya? No es que para ellos es un texto más, ¿ya? A pesar de que también tienen eh, el texto de la Torah oral y la expresión de la tradición de la Torah oral y la Mishnah, que es parte del Talmud, que también es considerado texto sagrado, ¿no? Porque está inspirado en la Torah oral, que tiene el mismo nivel que la Torah escrita para el judío, ¿no? Hay que recordar que la base del judío es Torah, la ley, tanto la escrita como la oral. Esos son Vale, sus columnas. De dos ahí ya columnas. está construido todo lo demás, ¿ya? Entonces tiene otra concepción, si se dan cuenta, de lo que nosotros tenemos con respecto al Antiguo Testamento, ¿no? ¿No? Esto parece, de repente para algunos eso parece herejía, pero es que no tenemos nosotros toda esta visión de cómo pensaba el judío y cómo practicaba su fe, ¿no? ¿No? Y cómo tenía sus libros. ¿Bien? Entonces ya en esta época, miren, en los macabeos ya existía la Septuaginta, por ejemplo, y ya estaba en una lista de libros, ¿ya? Que podríamos llamar, es la primera versión del Antiguo Testamento, antes que la versión hebrea completada en el primer siglo, ¿no? Y digo completada en un sentido no literal, sino, digamos, desde un sentido, ¿cómo le podemos decir? Am, del proceso, ¿no? Es decir, en un sentido práctico, ¿no? En un sentido práctico del proceso, ¿ya? Porque no ha habido un proceso específicamente del Antiguo Testamento para construirlo y decir, ya, esto es, o que en el 400 ya teníamos y entonces yo tenía que preservar eso. No, en la preservación y el desarrollo de eso se hizo en esta etapa, hay que tomarlo en cuenta y afirmar ese dato que es muy importante, ¿ya? Cualquier biblista te va a decir ese aspecto, hermano. Cualquier biblista va a darte los argumentos correspondientes a esto, ¿ya? Más allá de la tradición evangélica que tenemos, que siempre mencionamos por ahí, ¿no? Nosotros, que esto fue así, así, pero sin evidencia histórica o sin base documentaria, ¿no? Es necesario tomar eso como base documentaria, ¿ya? Así como yo les mostré esa Biblia del siglo de oro, y la diosa habla hoy, ¿no? Como documentos de cómo están estos libros que la Septuaginta los aceptó, pues eso tiene su base histórica, pues, ¿no? Tiene su base histórica. Ya ahora, ¿qué cosa es lo canónico? ¿Cómo lo aceptamos? Eso ya es otra cosa, ¿no? Para nosotros hay un canon del Antiguo Testamento, ¿ya? Que hemos heredado y que no vamos a cambiar, ¿no? Si bien hay otro canon dentro del mundo católico, lo respetamos, ¿no? Pero nuestro canon y nuestra tradición tiene que ver con el texto del Antiguo Testamento sin esos libros, ¿no? Muy bien. Aquí en esta historia está
un poco sobre la época esta que va a ser la transición entre cuando los macabeos ya triunfan y luego entre el proceso donde hay luchas, que hemos dicho, luchas de poder, y los romanos intervienen en este asunto, ¿no? Por ejemplo, dice la paz, dice, no duró mucho y Judá Macabeo peló a los romanos en su lucha contra Siria, ¿no? ¿Y qué va a hacer? Esto creo que fue a veces hay decisiones políticas que no siempre son adecuadas, ¿no? Murió él, también le sucede a Jonathan, quien toma el control sobre Judea. Él muere en la batalla, asesinado por un general sirio, y al morir le sucede Simón, quien bajo el apoyo de Roma lo nombran gobernador, ¿no? Roma ya estaba ahí porque habían pedido el que Roma intervenga, ¿no? De alguna manera, ¿no? Esto me recuerda un poquito a la idea de militares que han venido del norte, ¿ya? Que si bien eso sí sucede de una manera, pero había venido un contingente bastante grande, recién acá, ¿no? Bueno, aquí también entonces Roma ya estaba por ahí, ¿no? Pululando ese asunto. Entonces Roma lo nombra gobernador de Judea, ¿no? A Simón, el sumo sacerdote y líder militar, y él entonces, a partir de eso, su trono va a ser hereditario, ¿no? Entonces, y Juan Hircano lo sucede. Este Hircano es el que extiende el territorio judío derrotando a los edomitas. Ahí están los idumeos, ¿eh? Aquí viene ya la intervención de estos idumeos y qué importancia van a tener esto en la historia, ¿ya? Eh, los derrotan y hay una familia idumea que se va a hacer judío, ¿no? Y que van a entrar al juego de poder. Después de un largo y próspero peregrinado, murió de muerte natural Juan Hircano y fue sucedido por su hijo Aristóbulo, un hombre cruel y despiadado, que mató a su madre y a su hermano. Reinó solo un año y fue sucedido por su hermano Alejandro Janeo. Y aquí empiezan las crucifixiones por primera vez, ¿no? Ya Roma entonces ya establece las crucifixiones, ya tenía poder político Roma, aún sin haber puesto un soldado en la tierra, pero ya estaba dominando, ¿no? O de repente habría un soldado, algún otro contingente, no lo sé, posiblemente. Al morir le sucede su viuda, ¿no? Alejandra, quien reina 9 años, y los dos hijos de Alejandro, ¿no? Desatan una guerra civil por el poder. Entonces hay una lucha, una guerra civil, ¿ya? Entre judíos, ¿no? O el poder los obnubila, ¿no? Bueno, ahí está. Roma prefiere a Hircano, en este caso, no Juan Hircano, sino el hijo de Juan Hircano, y o de Alejandro, perdón, de Alejandro Janeo, ¿ya? Eh, Alejandro es el otro, pero Roma prefiere a Hircano y desecha a Aristóbulo, ¿ya? Alejandro es el que muere, deja dos hijos, Hircano y Aristóbulo, ¿ya? Pero Hircano es el que es tomado y Pompeyo toma Jerusalén y se la entregó a Hircano, ¿no? Ya entonces, ahora sí, el régimen directo de Roma está en Jerusalén, ¿no? Comienza a dominar con su ejército dentro de Jerusalén, ¿ya? Pero Pompeyo le da beneplácito, ¿no? Y lo pone a Hircano como gobernante. Entonces es un gobernante títere, ¿no? Que está dominado por Roma. Como tiene poder, entonces está contento, ¿no? Aquí una lectura, ¿no? De Grimberg, Carl Grimberg, que es un antiguo historiador, y es la enciclopedia de historia de Grimberg es muy buena, lo recomiendo, ¿ya? Carl Grimberg, ¿ya? En el tomo 3 del libro de Historia Universal de Carl Grimberg. Dice esto, fue una prueba terrible para los judíos ver cómo Pompeyo profanaba el lugar santísimo. Pompeyo, dice el historiador romano Floro, alzó el velo sagrado que ocultaba la cámara santa de los judíos.
El general se admiró al no encontrar ninguna estatua de los dioses en el gran templo del pueblo judío, impío, ¿ya? En el gran templo del pueblo impío. Así le llamaban los romanos a, ¿no? Este, a los judíos, ¿no? Para los romanos ellos eran impíos, ¿no? Estaban mal, ¿no? ¿Cómo es posible? No tienen un Dios que adorar, ¿no? ¿Qué pasa ahí? No está Dios para ellos, ¿no? Y solo vio el candelabro de oro de 7 brazos, la vasija de oro con pan ácimo sin levadura y los libros sagrados. Pompeyo contempló estos tesoros sin tocarlos, ¿no? Dice que eso también hizo Alejandro, ¿no? En fin. Y ya viene el periodo romano que dijimos, ¿no? Hay una mezcla entre los periodos macabeo romano, ¿no? En otro caso, periodo asmoneo romano, ¿no? En donde va a meterse los Herodes, ya están emparentados aquí, no hemos hablado mucho de eso, aquí va a darse este caso, 37 a.C., después de la asignación de Hircano, Juan Hircano II, en el trono de Jerusalén se designa a Antipater, un ciudadano de Idumea, ¿eh? Ahí está, este es el que va a ser el pariente de los Herodes, ¿no? Entonces él viene a ser procurador bajo la autoridad de Hircano. Y los hijos de este se convirtieron en gobernadores de Judea y Galilea, o sea, Facelo y Herodes. Está en la cronología que vimos anteriormente. Este último se casó con Marián, la nieta de Hircano. Y aquí viene la cosa, ¿no? ¿No? Emparentan entre asmoneos e idumeos. ¿Ve? Entonces, Herodes, este Herodes que el hijo de Antípater, se casa con Marián, ¿ya? Nieta de Hircano. Y comienzan a formar parte de la familia de los macabeos, ¿no? ¿Ya? Entonces Herodes llegó a casarse con otras 9 mujeres que le dieron 15 hijos aproximadamente. Pero el dato es que este Herodes, entonces, este Idumeo, ¿no? Emparenta con la familia Asmonea, ¿ya? Y ahí se le va a facilitar el asunto del gobierno, ¿no? Ahora, pero aparte un descendiente de Aristóbulo, Antígono, organiza una revuelta que parece que tuvo fuerza y esta revuelta obligó a Herodes a huir de Roma. No sé si realmente su vida dependía o tenía miedo, o este Herodes era tan miedoso que se fue y se refugió en Roma, ¿no? Roma. Bueno, al describir la situación, los romanos lo designaron rey, ¿no? O sea, como tenía digamos, la venia de Roma, lo designan rey, ¿no? Y ya estamos diciendo esto desde el año 37 a.C. más o menos, fíjense, porque antes de eso ya habíamos hablado de que Pompeyo había tomado el dominio, ¿no? En el año 67, más o menos, antes de Cristo, y creo que aquí no está la fecha, pero es de esta época, ¿no? Por esta época, entonces, em, este señor Pompeyo es el que invade, toma Jerusalén y se la entrega a Hircano. Esto fue el año 67, que faltaba ese dato, 67 antes de Cristo. Bien, entonces lo ponen entonces como rey, ¿no es cierto? A este Herodes, es un rey títera, ¿no? Puesto por los romanos. A Antígono, o Aristóbulo, también llamado así, lo condenan a muerte. Y así se acaba el periodo macabeo asmoneo. Es el único descendiente de los macabeos, o el único asmoneo que quedaba, ¿ya? Al, al ser condenado a muerte, entonces desaparece la dinastía de los
va a ser gobernada por la familia de Herodes y los procuradores que van designándose en su momento, ¿no? Entonces, Israel o Judá en este caso, ¿no? Ya, vamos a poner exactamente, es Judá, ¿ya? Entonces, la familia de Herodes entra ahí, ¿no? Fíjense que esos suavecito entraron, ¿no? Por emparentándose, ¿no? Y los ammoneos van desapareciendo, y entonces como él queda, ¿no? Y con apoyo de Roma, pues se queda ahí, ¿no? En el poder. Así entra Tallario. Ya se dan cuenta entonces por qué a estos Herodes que uno dice, pero ¿quiénes son estos? Estos no eran judíos judíos, ¿no? Eran idumeos, ¿no? Y tampoco eran creyentes, parece que simplemente por el asunto del emparentamiento y también porque fueron llevados, ¿no? Después de que Cano los derrota a los idumeos y entran estos, ¿no? Y estos que vinieron como, digamos así, como capturados, ¿no? En la batalla, ahora van a dominar después y van a tener el poder en Judá. Ahora, debido a la popularidad de Aristóbulo, entonces hermano de María, fíjese, eh, recuerda que Marían es la mujer con quien se casó Herodes, ¿no? Hermano de Marían, en el sacerdocio, Herodes lo mandó a ahogar, lo mata. Herodes había nombrado a un babilonio en el sumo sacerdocio. O sea que el sacerdote es profanado, ¿no? Porque se supone que en el sacerdocio tienen que ir los de la línea de los levitas, desaparece esa línea y ponen a cualquiera en el sacerdocio, ¿no? Y bueno, aquí Marían, su esposa, reclama y la ejecuta, ¿no? La ejecutan ahí. A fin de terminar con la descendencia monea, ordenó la ejecución de Juan Hircano II y su madre Alejandra, ¿no? O sea, los que van quedando que ya no tenían gobernatura. Otros dos hijos de Herodes también sucumbieron bajo su ira. El hombre ni siquiera con su familia tenía contemplación, ¿no? Con el poder, él se había emparentado con el poder y el poder lo era todo. Y no le interesaban hijos, hermanos, ni esposa, ni nada. Cualquiera de ellos lo veía como enemigos, ¿no? Lo que sí hizo, pues, que Herodes hacía obras públicas y ya hemos dicho, la principal de todas es la reconstrucción del templo. Pero no solamente reconstruir el templo, eso fue solamente para congraciarse con los judíos, con el pueblo, ¿ya? Para tenerlos de lado. Pero también edifica templos paganos en honor a Augusto, en Sebaste y en Cesarea, ¿ya? Entonces, ahí creo que está el otro lado, ¿no? Mientras le construye el templo de Jerusalén, por otro lado está construyendo templos también paganos, ¿no? Bueno, este Herodes muere el año 4 antes de Cristo, ¿no? Antes de matar a otro de sus hijos por el delito de conspiración, ¿no? A este se le conoció como Herodes el Grande, si acaso. Y este es el Herodes del nacimiento de Jesús, ¿no? Es el Herodes en donde nace Jesús. Es el Herodes del relato de los ¿cómo le llamaríamos? Estos sabios del Oriente, sería, ¿no? Eh, Se le llama magos, pero no eran magos, eran sabios. Tampoco eran reyes, ¿no? Eran sabios, ¿ya? Posiblemente de nobleza, sí, pero no reyes no eran, ¿no? Y que fueron hasta este héroe grande que él, cuando escucha la noticia, se ve peligro ahí, ¿no? Dice que ha nacido el Mesías, que el hijo de David, es otro rey, y él es el rey. Pero en su casa no había nacido nadie todavía, ¿no? Que lo suceda. Entonces, ¿quién es ese?
Bueno, hay que matarlo, por si acaso, ¿no? Y entonces ahí va la orden, ¿no? Para matar a los niños, ¿no? Ya. Después de eso él muere, ¿no? Entonces, 4 antes de Cristo, ya Jesús había nacido, 6 años antes de Cristo, o 5 años antes de Cristo por ahí, o 7 antes, todavía no se sabe mucho los años, ¿no? Pero Jesús no nació en el año 0, por si acaso, ¿no? Bueno, a Herodes el Grande le suceden 3 de sus hijos, y aquí esos 3 se dividen eh, el territorio de Israel. Arquelao gobernó Judea, ¿ya? Del 4 al 6 después de Cristo, ¿no? 4 antes de Cristo y 6 después de Cristo, ¿no? O sea, quiere decir que estuvo gobernando unos 12 años casi, ¿no? 12 años sería, ¿ya? 4 antes de Cristo, no, 4 antes más 6 son 10. Sí, son 10 años en realidad. No 12, 10 años. Este Arquelao fue despótico, cruel, y los judíos se quejaron y le provocaron el exilio, ¿no? O sea que él deja de ser gobernante de Judea, ¿no? Fue sucedido por diversos gobernadores romanos ahora. El siguiente es Herodes Antipas, que va a gobernar del 4 al 39 después de Cristo, ¿no? O sea, 4 antes de Cristo al 39 después de Cristo. Recuerden que el 4 antes de Cristo muere Herodes, ¿no? El papá. Entonces, este Herodes Antipas va a llegar a ser tetrarca de Galilea y de Perea, ¿no? Es a este Herodes que en el juicio de Jesús lo envían a él. Pilato lo envía a este Herodes. ¿Por qué? Porque decían que Jesús era Galileo. Entonces dice, Herodes tiene aquí que ver el asunto, ¿no? Para desenvolverse, limpiarse del asunto, Pilato lo lleva, ¿no? Por si acaso, y no quiere saber nada de ese asunto. Pero Antipas se lo devuelve, y ahí viene después la sentencia, ¿no? Bueno, este mismo Antipas asesinó a Juan el Bautista, ¿no? Él es el que asesina a Juan el Bautista, y es en esta época de este Herodes Antipas en que muere Jesús, ¿no? En la cruz. Este Herodes Antipas entonces fue desterrado por Calígula, ¿no? Calígula viene a ser el emperador romano de esa época, ¿no? Felipe, ahora por otro lado, gobierna del 4 al 34 después de Cristo. Y ya ustedes saben por qué entonces Judea en la época de Jesús, cuando ya él estaba haciendo su ministerio y lo toman y lo capturan, ya no hay un rey en Judea, ¿no? Hay un procurador. El procurador de Judea era Pilato, y él es que se encarga de ver el asunto del juicio de Jesús. Bueno, Felipe entonces era tetrarca de las regiones de Iturea y de Traconite, ¿no? Aquí habría que ver un mapita para ver ese asunto, porque dónde está el orden de todo esto, ¿no? Su capital fue Cesarea de Filipo, y al morir su territorio fue anexado al de Herodes Agripa I, ¿no? Ya vienen otros Herodes, Agripa I y Agripa II, ¿no? Y espero que no se agripe más, ¿no? Aquí están los Agripas, que también eran Herodes, ¿no? Herodes en realidad es el título que ellos van a asumir, ¿no? No es el nombre, sino un título, ¿no? Eh, Aquí con respecto a esto de los Agripa primero, dice, una revuelta importante fue la de Judas el Galileo, que en el año 6 después de Cristo fue producto de la visita de Cirenio, prefecto de Siria, para empadronar al pueblo y fijar impuestos. Él hace una revuelta, ¿no? Y Judas fue muerto y la revuelta apagada. Posiblemente dio origen a los celotes, ¿no?
Esa revuelta fue producto de la visita de Cirenio, o sea, no fue una visita así nomás, ¿no? Esto ocurrió no en la época de Herodes Agripa, esto es en la época de, vamos a poner aquí, en la época de Herodes, ¿no? Herodes el Grande, de ahí es. De ahí viene esa señal, ese dato. Bueno, ¿qué hay con Herodes Agripa aquí? Vamos a ver un poco más em, estos dos Herodes los vamos a ver en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Ahí vamos a encontrar el dato de estos Herodes, ¿no? Herodes Agripa I, que es el que clama y dice voz de Dios, Señor de los hombres, creo algo así. Y según el relato de hecho dice que él fue muerto, no, murió, ¿no? Botando gusano o algo así, ¿no? Fue una muerte terrible, ¿no? Y murió ahí en presencia de la gente, ¿no? En fin, ese dato es curioso con respecto a la idea de, no, este dato no es acá, vamos a ver. Entonces, tenemos que tomar en cuenta, y vamos a hablar acerca de estos héroes también para ir redondeando la idea y afirmando todo esto que hemos presentado hoy día, ¿no? Con esta etapa ya terminamos esa parte para ir y luego a las instituciones que se van creando alrededor de esta época, ¿no? Y cómo surge las sinagogas, cómo surge el templo reconstruido, o el segundo templo, ¿no? Porque esta es la época del segundo templo. Esta etapa de la etapa intertestamentaria, yo le llamaría etapa del segundo templo. Es la etapa del segundo templo en realidad, ¿no? Y alrededor del templo entonces está la reconstrucción de los muros, la formación de los escribas, la formación de los fariseos, de los saduceos, también la formación otra vez, el linaje de los sacerdotes. De paso, tenía que ver eso con Zorobabel, ¿no? Y el otro dato tiene que ver con no, el sacerdote era José, ¿no? El gobernante era Zorobabel, con José. Entonces, luego de esto, también el Sanedrín, ¿no? Los círculos rabínicos, ¿no? Y los otros movimientos que aparecen ahí, otras instituciones, ¿no? La sinagoga también es otro elemento. Eso vamos a verlo la próxima semana, ¿ya? Pero quería antes de eso, antes de que estoy buscando un dato ahí que tiene que ver con un documento que tiene que ver con el Nuevo Testamento. A ver, un gráfico. Estoy esperando que, si lo tengo por acá, les entrego a ustedes ese dato, ¿ya? Si no, la próxima semana le pongo el mapita para que entonces lo tengan ustedes. Mapita. Sí. Ujú. Muy bien. Seguimos entonces en esto para ir terminando esta parte ya. Entonces, Herodes Agripa I, del año 43 al 44 después de Cristo, despojó a los procuradores de sus poderes, ¿ya? Y su vínculo familiar macabeo y su observancia de la ley le hizo muy popular entre los fariseos. Este parecía que era un poco devoto, ¿no? ¿Ya? Este es el Agripa que manda a matar a Jacobo, ¿no? El hermano de Juan. Y al morir, repentinamente se le devolvió el poder a los procuradores, ¿no? Él, según el dato de Hechos 12, él muere por su arrogancia, ¿no? Dios le quita la vida.
Ese es el dato que tenemos acá a partir de Hechos 12, ¿no? Porque el suceso de su muerte está, Lucas lo menciona, ¿no? Herodes Agripa II, entonces, ya gobierna del 50 a más allá del 100, y cuando él llega, contaba con 17 años nomás, ¿no? Cuando había muerto su padre, que era Herodes Agripa I. Quedó en Roma como favorito del emperador Claudio, ¿no? Claudio va a ser el emperador que va a gobernar después de Calígula, ¿no? Calígula, según la historia, era un loco, lo destituyen a él, ¿ya? Y gobierna Claudio, ¿no? Que era parece algunos dicen que era un poco deforme, ¿no? En fin, la historia ha pasado por algo ahí de que no era pues, un Adonis, ¿no? No, eh, hay una obra inclusive, ¿no? Que recuerdo se hizo en teatro hace años, se llama Yo Claudio, ¿no? Que está basada en la historia de este personaje. Este emperador le concedió territorios al norte y noreste de Israel, ¿no? A Herodes Agripa II, ¿no? Y luego de Nerón le aumentó territorios en el año 56 después de Cristo. Entonces este Herodes Agripa está en la época de Claudio y de Nerón también. Mantenía una relación incestuosa con su hermana Berenice, ¿no? Eso es lo que hacía Herodes Antipas también con la, con la cuñada, ¿no? La esposa de su hermano. También era una relación incestuosa, ¿no? El apóstol Pablo presentó su defensa ante él, ¿no? En Hechos 26. Este es el Agripa al que le dice por poco me persuade, ¿no? Él instó a sus compatriotas a permanecer leales a Roma cuando la rebelión era notoria, ¿no? Eh, este, este personaje entonces estaba convencido, ¿no? Que Roma era lo mejor, ¿no? Para ellos. Y entregar Israel, entregar Judea, está bien, ¿no? Y cuando viene la rebelión, entonces ellos dicen, no, hay que estar leales a Roma, ¿no? Bueno, cayó la nación y él se marcha a Roma y ahí muere, ¿no? Según Packer, ¿no? En su libro del Nuevo Testamento, Packer menciona eso. Como característica de su persona se puede mencionar que era muy versado en los asuntos judíos y su teología. Por otra parte, era completamente romano en sus gustos y simpatías, ¿no? Solo dice Early en su comentario a los hechos, ¿no? En cuanto a Pilatos, él fue el quinto procurador, ¿no? El quinto procurador. Antes de él hubieron 4 procuradores que no son muy conocidos y casi no se nombran, ¿no? Él cayó en el año 36, ¿no? Cuando mató injustamente a unos samaritanos. Luego de esto viene Fado, reclamó la custodia de la vestidura del sumo sacerdote y produjo una breve rebelión, ¿no? Alejandro, que crucificó a 2 hijos de Judas Galileo, Jacobo y Simón, por rebelión, ¿no? Cumano, que gobernó una época bastante difícil. Siempre hubo revueltas en Jerusalén, porque en Judea no había mucha paz en ese territorio. Si ¿ustedes creen que los judíos agachaban la cabeza ante los romanos? No era tan así. Siempre hubo revueltas, siempre hubo momentos de insurgencia, ¿no? Que fueron aplacados pues, por el ejército romano, ¿no? O por los gobernadores que estaban en dominio de estas tierras, ¿no? Ahora, cuando un soldado romano hizo un gesto indecente durante la Pascua, brotaron disturbios y murieron varias personas, ¿no? Judío, cada vez que veía un gesto despectivo o malo contra la religión, ellos se levantaban, ¿no? En otra ocasión, cuando un soldado rompió un rollo de la ley, una multitud de judíos acudió a Cesarea para objetar esta acción y Comano se vio obligado a ejecutarlo. ¿Ve? Y al final, pues, él es desterrado, ¿no? Ya se dan cuenta
que los judíos reaccionaban cuando se trataba de los aspectos religiosos. Ellos eran como tigres, como leones, ¿no? Félix, este Félix es el que aparece con este Pablo, ¿no? Pablo habla Con de, Pablo. Ujú. sí. No es Félix el gato, por si acaso. No, no, no. No es Félix el gato. Ese es, ese Félix es el gato, pero el único gato, ¿no? Todavía se recuerda la canción. Así es. En este caso, entonces, Félix, él fue muy drástico pero provocó guerra, ¿no? Se opuso a los celotes, que eran los que se levantaron, especialmente los sicarios y los celotes eran los que se levantaban. De este grupo surgieron los sicarios, es decir, los asesinos, y se llegó a asesinar hasta el sumo sacerdote de Jonatán, ¿no? Bueno, por esa cosa Félix es desterrado, ¿no? Porque mucha corrupción en esa época. Festo, que es el otro 60 al 62, a su llegada al poder Israel estaba fuera de control, ¿no? Y el fanatismo religioso, ¿no? Se había convertido en una cosa terrible, no fácil de dominar, ¿no? Bueno, este Festo muere repentinamente y la situación entró a niveles alarmantes, ¿no? Entonces viene toda una situación difícil. Aquí se muere Jacobo, hermano de Jesús, ¿no? Así lo dice Packer. Y surgieron sumos sacerdotes rivales y comienzan las batallas, ¿no? En las calles, entre ellos, ¿no? Bueno, Albino entonces, del 62 al 64, aprovecha la situación para cobrar sobornos, ¿no? Y Floro, que es el otro procurador, saqueó pueblos enteros y la corrupción, bueno, era total, ¿no? Así que ya se dan cuenta que la corrupción no es de esta época, ni es novedad, ni es tampoco una cosa típica del Perú, ¿no? ¿No? Esto ha ocurrido en la historia, ¿no? Hasta en Israel, imagínense, ¿no? Bueno, parece que cuando alguien está al poder, o es que muestra su verdadero yo, ¿no? Porque uno dice que el poder es un nubila. Yo no creo que el poder es un nubila, ¿ya? Lo que pasa es que el poder muestra la persona que uno es. Mientras uno no tiene poder, pasa piola, pasa desapercibido. Pero antes de nomás que te den poder en algo, ahí se va a mostrar la calidad de persona que es uno, ¿no? Como el doctor Jekyll y Mr. Hyde. Bueno, esa es otra cosa, ¿no? Y es que él estaba ahí en la lucha del bien y el mal, ¿no? Que lo había dividido, ¿no? La parte buena y la parte mala, ¿no? No estamos hablando de eso aquí, ¿no? Una persona puede ser aparentemente muy buena, pero como digo, si no está formado, ¿no? No está realmente tiene su visión concreta de las cosas y de la realidad, cuando viene el poder, uf, cambia. Y eso lo estamos viendo, ¿ah? Lo estamos viendo todos los días, ¿no? Como gente que ahora está en poder, cómo está, ¿no? De qué manera han cambiado. Y eso es en cualquier lugar, o sea, cualquier poder que tenga, pequeño o grande, siempre depende de cómo lo manejemos nosotros. O sea, que nos mostremos lo que somos, ¿no? Y entonces el que se obnubila se hace el poderoso, a ese entonces se está mostrando ahora su verdadero carácter, su verdadera naturaleza, ¿ya? Entonces no es que haya cambiado, no, el poder lo ha cambiado. No, el poder no cambia a nadie, ¿ya? Ya lo decía un filósofo, ¿no? Dale poder al hombre y conocerás al hombre, ¿no? Al hombre se le conoce así, cuando está en el poder, y se conoce también en la enfermedad, ¿no? Bueno, nosotros también conocemos en la enfermedad a los que son también nuestros o que se acompañan o no, ¿no? Ese es otro lado, pero bueno. Del año 68 al 70 se libró una heroica guerra que terminó con la trágica derrota del año 70, cuando la ciudad y el templo fueron invadidos y destruidos, así lo dice Packer, ¿no?
pero ya se había sitiado, ¿no? Jerusalén, ¿no? Ya, porque justamente vienen estas guerras, estas luchas eh, que convulsionaban a esta tierra, ¿no? Entonces, por eso es que Tito viene y trata de apaciguar esta situación y enterrarla, pues, ¿no? ¿No? Quitarla de en medio. Pastor, lo de Masada, ¿qué año fue? Lo de Masada es después, o Mm, sea, del 70 al poco tiempo. Los que huyen de la destrucción de Jerusalén ujú, se van a Masada. Esos de Masada eran los celotes, los mm, sicarios, ¿no? Ese grupo rebelde que justamente se había rebelado contra Roma. Entonces ellos se van hacia Masada, ¿ya? Y ahí resisten, ahí quedan como 6 meses de resistencia, ¿ya? Y los romanos no podían dominar, no podían llegar hacia ese lugar. Ellos construyen un, una si- rampa, un sitio alto era, ¿no? era un sitio alto, y entonces construyen una rampa, ¿no? La rampa les demoró 6 meses para poder subir con toda la maquinaria que tenían. Mm, Cuando llegan, descubren que cadáver. ya se habían matado, ¿no? Mm, Todos eran simplemente muertos, ¿no? Y esta historia, según el caso de Flavio Josefo, porque él cuenta esta historia, que se la contaron los que habían huido de ese lugar. Llegaron algunos a huir y contaron lo que había ocurrido, ¿no? ¿No? Entonces, ellos ahora son reconocidos como héroes y no sé si es en junio, me parece, no sé cuándo es la época, pero en la explanada de Masada, ahí hay una recordación, así como cuando lo de Morro de Arica o no sé, los lugares donde se hacen homenaje en el Perú, ya igualito en Israel se hace un homenaje ahí en la misma explanada de Masada, ¿ya? mm, Recordando digamos, el es- martirio, ¿no? ¿No? La entrega de estas personas, que fueron más de 900 personas, mm, ¿ya? Que prefieren, prefieren morir ahí a ser tomados por los romanos y ser llevados como esclavos, ¿no? Así que esa historia es la historia que tenemos ahí, ¿no? Muy bien. ujú, Una bonita historia de paso. Bueno, no una bonita historia. Es una historia bastante eh, lamentable, pero también nos muestra también el heroísmo, ¿no? ¿No? Por su pueblo. De paso, yo recomiendo, hay esta película que creo que sí está en internet, ya, que se hizo se hizo una serie de eso, ¿no? Que se llama Masada, ¿ya? mm, Y yo ahí, hasta, digamos, en el recuerdo, un poco a lo largo de la historia, me recuerdo haber visto esa película de Masada en el cine, especialmente en lo que ahora es el Teatro Marzano, eso era un cine. Ahí yo lo vi, en Miraflores, ¿no? En mi juventud. Entonces lo llegué a ver, ¿no? Era en la época escolar, más o menos, por ahí se dio esa película, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿algo más? ¿Preguntas? Esta historia mm. es, no sé si de fascinante o aburrida o lamentable, de todo tiene, ¿no? Fascinante, pastor. Ujú. Muy bien, Pablo, gracias. ¿Qué más? Tienen que ver en la película para que... Interesante, claro. La Ah, eso película, de Masá, sí, mm, tanto. sí, es una serie, es una serie. Yo tengo ahí, conseguí la serie de 6 discos, creo que son, de Masada, sí. Pero es una serie que se dieron en televisión, que no sé si en el Perú no recuerdo de haber visto esa serie por televisión, ¿ya? Pero sí he visto la película, porque son los mismos actores, ¿ya? Y se hizo una película de eso, más reducida, ¿no? ¿No? Una película de, ¿cuánto será? Hora y media más o menos, ¿no? No más. En el formato que había en esa época, ¿no? Que eran hora y media, hora y 20 más o menos.
Ya después comenzaron las películas de 2 horas, 3 horas, 4 horas. Mm. Muy bien. Entonces, creo que ahí quedamos por ahora, ¿ya? Ya hemos contado esta historia. Creo que ha quedado grabado todos estos detalles, ¿sí? Espero que sí. Ya tenemos abundante historia sobre este aspecto. Y mire, todo lo que ha ocurrido en esa época. ¿Y cómo decimos que hay época de silencio? Más bien yo veo que la época de silencio es la de ustedes, porque terminamos esta historia y se quedan mudos, en silencio. Y se quedan en silencio. Sí. Es bastante, pastor. O sea, lo que ¿Ah? realmente no, Es que amplio, no- pastor. interesante, interesante. Lo que Sí. pasa, pastor, es que nos quedamos tan impresionados como usted lo cuenta, pastor. Eso es ¿Así? lo que más La nos quedamos narración, la pegados ahí. narración. Ah, bueno. Saca, Yo pensé, saca unos nombres o sea, ¿qué tal memoria que tiene para recordarse de nombres usted? bueno, no, ahí ya los tengo en el documento, pues ahí. Y algunos me recuerdo, claro que algunos sí, los recuerdo. Sí, pastor, sobre Calígula y todo ese tema, no sabía. Ah, bueno, Es porque el es que pastor sí estudió, pues. siempre me interesó la historia, ¿no? Y yo recuerdo de la obra de Calígula, porque aparece en la obra Yo Claudio, es una obra, ¿no? Por si acaso, que después se hizo teatro y hasta le hicieron película también. Este, y bueno, por ahí conocí algo de esta historia de ese personaje, ¿no? Uno de Calígula, que era peor que Nerón, creo, ¿no? Y el caso de Claudio, ¿no? Es el otra figura ahí, ¿no? Y lo de Cleopatra también, ¿no? Seguramente por ahí es historia de romance con Marco Antonio, ¿no? Sí. Pero fue política y bien astuta la mujer, ¿no? Tratando de ganarse el asunto y al final se une al que es derrotado y ya viéndose ella también así, lo que hace es, bueno, el otro se mueta y ella también, ¿no? Ya no tiene apoyo. En fin, esas son historias que es parte pues de la historia universal y que en alguna manera están ligadas a esta etapa también, ¿no? Ya. Muy bien, hermano, entonces terminamos esto, ¿ya? Y, y ya tienen una información ahí bastante información que pueden ir a corroborar. Y vayan a internet, ahí van a encontrar varias cosas de estos datos y ahí de repente van a encontrar otros detalles más que nosotros no hemos mencionado.